Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo.
Muy queridos amigos, muy buenos días, queridos peregrinos virtuales, queridos hermanos. Estamos iniciando hoy en esta capilla de Santa María Magdalena, en Magdala, en Duquinaltum. Estamos iniciando nuestro 11º día de peregrinación y tenemos hoy un tema maravilloso que nos toca profundamente. Un tema que intentamos pensar a dónde lo vamos a grabar, y la verdad es que estaba muy difícil encontrar un lugar adecuado, porque ¿dónde creó Dios al ser humano? ¿Dónde lo creó? Bueno, finalmente decidimos por esta capilla por una razón muy sencilla que les voy a mostrar. Este maravilloso mosaico de Jesús y María Magdalena fue pensado, entre otras cosas, con esta imagen que ustedes ven aquí, estas dos manos de Jesús y de María Magdalena que nos recuerdan de algún modo las dos manos de la Capilla Sixtina, esas dos manos donde Dios Padre está creando al ser humano ahí en el centro de la Capilla Sixtina. Una imagen preciosa que todo mundo conoce, pero la vamos a tratar de poner para que la vean. Y con esa imagen de la Capilla Sixtina, María Jesús Ortiz de Fernández diseñó en parte este maravilloso mosaico de Jesús y de María Magdalena. Y no lo hizo al azar, como ustedes se pueden imaginar. Tenía una intención en el fondo muy hermosa que sacamos en aquellos días que estábamos diseñando este mosaico. La sacamos de una homilía del Papa Benedicto. Era la Pascua, no recuerdo exactamente el año, 2012, 2011, no recuerdo, y estábamos pensando en este mosaico cuando el Papa dijo que la aparición de Jesús a María Magdalena el domingo de la resurrección estaba, digamos, ambientada en la imagen de Adán y Eva. Entonces Jesús es el nuevo Adán y María Magdalena de algún modo es la figura de la mujer nueva, una nueva Eva. Y por eso pensamos en esta capilla, en este lugar, para tener hoy nuestra catequesis y nuestra celebración eucarística. Estamos en el 11º día de nuestra peregrinación y pues hemos venido ya recorriendo en buena parte nuestro credo, nuestro catecismo, ¿verdad? Con el catecismo de la Iglesia Católica partimos desde Tel Dan con Abraham, seguimos con Jacob, hemos ido viendo, luego llegamos a Dios, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y ayer en Rosh Hanikra hablamos de la creación de todo lo visible y lo invisible. Y nos quedamos así como en el umbral, como en la puerta de entrada a la creación del ser humano, a la creación de nosotros. Queridos hermanos, quiero insistir mucho en la catequesis de hoy por una razón. En las últimas décadas, nuestra cultura, es decir, todo lo que aprendemos, de cualquier índole que sea, intelectual, práctico, social, etcétera, todo lo que el ser humano aprende, eso es la cultura. La naturaleza es con lo que uno nace, la cultura es lo que uno aprende. Nuestra cultura se ha ido orientando mucho en un sentido muy laicista, muy horizontal, muy sin Dios. Tenemos que decirlo con pena porque no es razonable, no es justo, no es la verdad del hombre el ser y el actuar
sin Dios, a los sin Dios. Entonces, cuando se corta esta doctrina de la creación y perdemos de vista que yo soy un don de Dios para mí y mi cuerpo es un don de Dios para mí, con todo lo que eso implica, mi alma y mi cuerpo, mi ser, persona, ser humano. Soy criatura de Dios, amada por Dios, hecha por Dios directamente. Entonces caemos en la arbitrariedad de que yo soy lo que me da la gana. Y yo escojo actuar y ser lo que me da la gana. Y entonces nos desvinculamos de Dios, ¿verdad? Nos desvinculamos de Dios en la libertad, en el uso de nuestro cuerpo, en el uso de nuestras facultades, de nuestras funciones, por una dimensión muy horizontal y muy pobre, diría yo, empobrecida del ser humano. Cuando el Papa Juan Pablo II comenzó su pontificado, escribió su primera encíclica, Redemptor Hominis, el Redentor del hombre. Y ahí decía, iniciando con una frase del Concilio Vaticano II, decía el Papa que es solamente Jesucristo quien revela al hombre lo que es ser hombre. Estoy citando la frase un poco así de memoria. Solamente Jesucristo revela al ser humano lo que verdaderamente es. Entonces, quien busque en una cultura y en un horizonte secularizado, laicizado, apartado de Dios, ¿qué es el ser humano? Se pierde. Si no tenemos bien plantados los 4 puntos cardinales, queridos amigos, nos perdemos. Empezamos a dar vueltas y empezamos a deambular por el desierto y nos perdemos con el riesgo de perder nuestro ser, nuestro actuar, nuestra finalidad trascendente. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón no descansa hasta que no esté en ti, dijo el grande San Agustín. Vamos pues a entrar, queridos hermanos, en este tema maravilloso que nos concierne tanto, que nos debería apasionar, es decir, somos criaturas amadas de Dios. Dios nos creó, Dios crea el ser humano. Cada ser humano, Dios le infunde el alma, directamente viene de Dios y por lo tanto este episodio de la creación que vamos a leer en el Génesis, no solamente es una expresión, un modo de expresar la creación del ser humano por Dios directamente en la antigüedad, al inicio, sino que sigue siendo una realidad. Los padres colaboran con Dios, los padres son procreadores con Dios, pero Dios nuestro Señor es el único creador de cada ser humano. Dios infunde el alma humana en el momento de nuestra concepción. Voy a retomar brevemente, queridos hermanos, el final del capítulo 1 del Génesis que leímos ayer al lado del mar y voy a leer luego el 2 capítulo del Génesis para introducir nuestras reflexiones hoy sobre la creación del ser humano. Dice así el capítulo 1 en el versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las siepes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya,
A imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Mandad a los peces del mar y a las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció, día sexto. Concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato. Y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El capítulo 2 que ya iniciamos continúa así en el versículo 4. La prueba de la libertad, el paraíso. La prueba de la libertad, el paraíso. Ayer mencionábamos que Dios había probado a los ángeles, que son seres inteligentes, que tienen voluntad, que son libres. Les había puesto una prueba no para hacerlos caer, sino para darles más amor y más premio. Y así Dios nuestro Señor va a probar al ser humano. El día que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llamaba Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bidelio y el ónice. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo les llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera.
El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Termina aquí el capítulo 2 del Génesis. Queridos amigos, queridos hermanos, el catecismo va a tomar todas estas verdades que están expresadas en el Génesis y los va a leer a la luz de Cristo. San Pablo no escatima palabras para decir: hubo el primer Adán, el primer ser humano, y el nuevo Adán, que es Cristo. Como que la obra de la creación y la obra de la redención se reflejan su luz una a la otra. Y esto es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos va a expresar en 4 breves párrafos. Primero dice: a imagen de Dios. El segundo dice: el ser humano es uno con cuerpo y alma, es una composición de cuerpo y alma, es un ser. Luego nos habla de el hombre y la mujer como 2 criaturas salidas de la mano de Dios que se complementan, para terminar luego con el hombre en el paraíso. ¿Cómo vivía el hombre en el paraíso? Primera cosa, el Génesis nos habla de esta creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Significa que Dios nos dotó como seres especiales, podemos decirlo así, a diferencia de todos los seres animales, vegetales, etcétera, minerales que había formado antes. Un buen día Dios dice: ahora voy a hacer un ser especial, el hombre, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nos dotó de una inteligencia racional y de una voluntad, es decir, nos hizo seres libres. Y esto es la participación muy especial, extraordinaria, que Dios nuestro Señor quiso dar al ser humano: conocerlo y amarlo, optar por él, e incluso Dios se jugó el riesgo de decir: voy a hacerlo libre aún a costa de que pueda no elegirme, de que pueda desobedecerme. Queridos hermanos, esto nos cuesta un poco entenderlo y lo tenemos que ver también en lo que es la paternidad y maternidad humanas. Los padres crean a sus hijos, conciben a sus hijos, los traen al mundo, los educan y saben que su paternidad y maternidad, que su autoridad sobre los hijos va a ir en disminución hasta que el hijo sea capaz de elegir por sí mismo, a riesgo incluso de hacer malas elecciones. Y ahí los padres tienen sus límites bien definidos. Pues fíjense qué amor nos tuvo Dios, qué delicadeza, qué generosidad
Nos hizo seres inteligentes, dotados de inteligencia racional y de voluntad y de libertad para amarlo. Queridos amigos, voy a hacer un brevísimo excursus, un paréntesis, si me permiten, para distinguir entre la inteligencia animal y la inteligencia de los seres humanos. Miren, la inteligencia animal es una inteligencia práctica. Es una inteligencia que está limitada prácticamente a la percepción del animal inmediata. En cambio, el ser humano puede abstraer, puede separarse de la realidad y puede conocer el pasado, puede prever el futuro en cierta medida, puede gobernar de algún modo y gobernarse sobre el tiempo. Entonces, la inteligencia racional del ser humano es capaz de ordenar muchos medios para un fin. A veces ciertas mentalidades que adoptan el evolucionismo un poco radical o un cierto animalismo muy respetable pero muy equívoco en cuanto que hacen al hombre casi como un superanimal. No es un superanimal, es un ser que Dios creó como tal, ser humano, diverso y además Señor de la creación. Miren, un animal inteligentísimo, vamos a suponer un perro, puede aprender ciertos hábitos y poco a poco hacer unas ciertas rutinas, pero no puede pasar de ahí. Yo no le puedo decir a mi perro, que además es muy inteligente, se llama Soter, nuestro perrito que es inteligentísimo, yo digo que solo le falta hablar. Yo no le puedo decir a mi perro, oye, Soter, por favor, organízate un viaje a México, compra los billetes de avión, reserva un taxi o un coche para cuando lleguemos a Madrid y organízame la agenda en México. Imposible. Soter, inteligentísimo, repito, a lo mejor intuye cuando voy a salir de casa y se pone triste, percibe dónde está su alimento y a lo mejor le gusta más una cosa que otra, y a lo mejor le va a robar el alimento al perro del vecino, pero cosas muy limitadas, muy al alcance inmediato de los sentidos. El ser humano está por encima de esto por su inteligencia racional abstractiva. Y así aprende de la historia, aprende de las ciencias, aprende y aplica y programa, planea, edifica. Por ejemplo, dicen que nosotros venimos del chimpancé. Muy respetable la teoría, pero yo no la condivido. Yo creo que el ser humano, por lo menos cuando Dios le infundió, aunque pudo haber algo de evolución, pero cuando Dios le infundió el alma racional, cuando Dios quiso, ese momento dejó de ser ese animal en evolución. Bien, el ser humano puede ordenar muchos medios para un fin. Y medios que no tiene en absoluto al alcance de los sentidos. Como les digo, organizar un viaje, construir un edificio. Aquí no hay nada, es un campo. Bueno, yo quiero hacer un edificio de 20 pisos. Ningún animal, por más evolucionado que sea y por más inteligente que sea, puede de ningún modo ni de lejos ni soñar una cosa semejante. Entonces, Dios nuestro Señor, cuando dice la Biblia que creó al ser humano a su imagen y semejanza, está diciendo esto. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. El amor de Dios, el ser humano no es fin para nada. No puede ser instrumentalizado ni usado como un fin para nada. Y esto también nosotros lo llamamos y lo identificamos como el ser persona. La persona humana, es decir, el ser humano que tiene una dignidad que le regaló Dios y que la hace ser un ser racional, libre,
que tiene una voluntad y una inteligencia. Esta dignidad de la persona, por ejemplo, es la base de todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos están fundados en esa dignidad de la persona, imagen y semejanza de Dios. Dios creó todo para el hombre, ya lo acabamos de leer, al final de la creación, aves, reptiles, peces, etcétera, dice al ser humano, tú gobiérnalo, es para ti, lo pongo en tus manos. Y eso significa que el ser humano tiene un valor infinitamente superior a cualquier cosa y a cualquier ser que no sea la persona humana. Dios nuestro Señor nos creó para amarle y servirle, por eso Él puso unas leyes. Él es el único que puede y debe poner las leyes al ser humano, digo las leyes constitutivas del ser humano, no las leyes humanas. Y Él es el que nos regala este camino de libertad. Solamente, dijimos antes, a la luz de Cristo, el nuevo Adán, se esclarece toda la dignidad del ser humano. Cuando Él nos habla de Dios Padre, cuando Él nos habla de la igualdad de todos los seres humanos, cuando Él nos habla y nos muestra con su pasión y su entrega lo que Dios ama al ser humano, incluso cuando ha pecado, cuando se ha alejado de Él. Y también la Escritura, la base de la Escritura nos dice que el ser humano de cualquier raza, de cualquier edad, de cualquier condición, en cualquier nivel de educación social, cultural, etcétera, tiene exactamente la misma dignidad. Somos el género humano. Cada ser humano forma parte de este género humano que Dios quiso por sí mismo. Dice así el Papa Pío XII. Quiero leer esta frase que me parece maravillosa. Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios. Origen. En la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos, de un cuerpo material y de un alma espiritual. En la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo. En la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida. En la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo a quien todos deben tender. En la unidad de los medios para alcanzar este fin. En la unidad de su redención realizada por todos, para todos por Cristo. Unidad de naturaleza, unidad de fin, unidad del mundo, unidad de dignidad, unidad de todo. El ser humano, segundo apartado, es un compuesto. Queridos hermanos, el alma humana es espiritual, nosotros desde la filosofía, pero vale para la teología y la fe, es un espíritu encarnado. A veces en este sentido encarnado o cuerpo y alma o carne y espíritu, a veces como que nos puede confundir un poco y tomar el sentido muy en sentido de carne, de carnal, pero es verdad, el ser humano tiene esta composición. Queridos hermanos, basta tener un dolor de muelas para saber que somos un espíritu encarnado, porque no puede uno ni pensar. Soy inteligentísimo, soy un genio, soy no sé cuántas cosas, pero si tengo un dolor de muelas tremendo no puedo ni pensar. Fíjense hasta qué punto estamos condicionados en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y lo mismo, hay gentes que tienen el cuerpo hecho polvo, pero tienen un alma fuerte, vigorosa, valiente, y se entrega y lucha y sobresale. Es importantísimo
que nuestro cuerpo y nuestra alma tengan esta armonía. Esa la teníamos perfecta en el paraíso, pero como vamos a ver, la perdimos por el pecado original. Entonces, tenemos por eso también, queridos hermanos, la dignidad con que debemos cuidar nuestro cuerpo, el pudor, la decencia, el cuidado, la salud, porque yo soy mi cuerpo y yo soy mi alma. Y tenemos que cuidar igualmente los dos. Y por eso mens sana in corpore sano. Hay una mente sana en un cuerpo sano. Fíjense cuántas conclusiones pedagógicas, físicas, educativas, sociales para cuidar el cuerpo y el alma. Hace unos días recibí un video interesantísimo de un historiador español que hablaba de la pandemia y hablaba de una pandemia que hubo en el Imperio Romano allá por el segundo siglo. Interesantísimo el video, pero el emperador romano, no recuerdo ahora si era Marco Aurelio, creo que era Marco Aurelio, que fue un gran emperador romano y un hombre muy sabio, decía que era mucho peor las pandemias del espíritu. Las pandemias del espíritu. Un virus en la inteligencia, un virus en la voluntad, un virus en la psicología puede hacernos un daño terrible, probablemente peor que un virus de nuestro cuerpo. Esto es la unidad del cuerpo y del alma. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. No es producida por los padres. Es directamente creada por Dios y que es inmortal. Queridos hermanos, cuando un ser humano viene a este mundo desde el día 1 de su concepción en el seno materno y cuando nace y cuando crece, etcétera, es un ser inmortal. Recuerdo aquí cómo me impresionó el Papa Benedicto, entonces Cardenal Ratzinger, en el inicio del cónclave donde fue elegido Papa. Dice, la Iglesia tiene la tarea más importante del mundo y de la historia, que no son libros ni edificios, sino cuidar almas inmortales. Cuidar almas inmortales. Y por lo tanto, esta inmortalidad ya nos está abriendo y nos está preparando también para pensar en la eternidad. Queridos hermanos, cuando nosotros venimos al mundo y cuando ustedes, padres, traen una criatura a este mundo, no la traen solamente para esta vida, la traen para la eternidad. Qué importante pensar en la dignidad del ser humano y esta dignidad que es un reflejo del amor de Dios creador. No solamente los padres, no solamente la casualidad, ¿verdad? Pues mira, ya quedó embarazada. No, somos seres amados por Dios, creados directamente cuando Dios infunde el alma humana en todos y cada uno de nosotros. En tercer lugar, Dios creó al hombre y a la mujer. Y los creó, como dice aquí la Sagrada Escritura, para ayudarse. El hombre, es interesante, en hebreo, hombre, varón, se dice ish, mujer se dice isha, que sería literalmente varón y varona. No existe propiamente este término en castellano, pero sería varón y varona, lo cual subraya la identidad de dignidad, la paridad en derechos, en dignidad, en valor, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano
hombre o mujer, tiene exactamente la misma dignidad delante de Dios y delante de la sociedad y delante de todo. Entonces, en primer lugar, el Catecismo de la Iglesia afirma esta dignidad exacta. No hay de ningún modo una diferencia. Dice, aquí leo una cita de la Biblia: Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos. Pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios. Las de una madre, las de un padre y esposo. Ahí vemos al ser humano sexuado y todos nacemos con un sexo o con otro, no hay para dónde correr y todos con la mismísima dignidad. Y Dios los crea el uno para el otro. Queridos hermanos, es esta complementariedad. Algunos piensan el ser humano es incompleto, es imperfecto, solamente se perfecciona. No, el ser humano es criatura de Dios y es perfecta, así sale de la mano creadora amorosa de Dios, pero se complementan. El ser humano están hechos el uno para el otro. No que Dios los haya hecho a medias o incompletos, los ha creado para una comunión de personas. Y esta comunión entre las personas comienza o es un reflejo de la comunión que existe en las tres personas divinas. Queridos hermanos, la comunión es un regalo, es un don, es la realización más plena que puede existir en el ser humano, porque esa comunión en definitiva lleva incluida la vocación al amor. Por eso Adán se va a volver loco y dice, esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Es la primera expresión en la Biblia de esta comunión, de este amor que existe entre los seres humanos. Los ha creado para una comunión de personas en las que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto personas, hueso de mis huesos, complementarios en cuanto masculino y femenino. En el matrimonio, Dios los une de manera que formando una sola carne, dice el Génesis, puedan transmitir la vida humana. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Queridos hermanos, lo dice la Biblia desde la página número 1. No quiero entrar ahora en temas de moral porque estamos en temas de fe, pero aquí tendríamos que hacer una serie de consideraciones humanas sobre el uso o abuso de la sexualidad. ¿Para qué la creó Dios? ¿Qué estaba pensando Dios cuando nos hizo varón y mujer? ¿Qué es lo que quería y qué es lo que nos manda? ¿Qué es lo que espera Dios? Que además es el camino de la plena realización y madurez de la persona humana. Eso lo veremos, si Dios quiere, en otra peregrinación en que hablemos más de la moral, de los mandamientos de la ley de Dios. En el plan de Dios, queridos amigos, el someter la tierra, es decir, el vivir en este mundo, usar adecuadamente el mundo, llevarlo a su perfección para bien del ser humano y a través del ser humano para gloria de Dios, es una tarea que Dios da al varón y a la mujer. En esto tendríamos que hacer algunas reflexiones serias y maduras de hasta qué punto, por ejemplo, ciertos periodos de la historia han estado mucho más marcados por el control y el pensamiento masculino y que a lo mejor nos ha faltado más presencia femenina para darle al mundo ese aire de
de ternura, de feminidad, de delicadeza que posiblemente ha faltado. Y aquí tendríamos que hacer una reflexión mucho más profunda sobre la complementariedad y si la hemos vivido y si no la hemos vivido y qué más podemos hacer para vivirla. Ustedes saben que el Papa Francisco, desde el día 1 de su pontificado, ha insistido mucho en la necesidad de la Iglesia de seguir ahondando el papel de la mujer en el mundo, en la sociedad y en la Iglesia misma. Y por eso ha ido nombrando poco a poco a ciertas mujeres en cargos de mucha importancia y de mucha responsabilidad en la Iglesia. Recientemente nombró a una mujer francesa como secretaria del próximo Sínodo de los Obispos, cosa que nunca antes se había dado. Es solamente un ejemplo. Entonces, Dios llama al ser humano a someter el mundo, no de modo arbitrario y destructor, sino de modo inteligente, sabio y honesto, y en eso deben participar el hombre y la mujer que en la providencia divina han sido llamados al respeto de la creación. De ahí su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado. Queridos hermanos, el microcosmos de una casa, de una familia, ya nos muestra esta complementariedad del ser humano, varón y mujer, en el dominio del mundo. En una casa, la esposa, la madre, pone su toque, su espíritu, su delicadeza, su previsión, cuida mucho los detalles, y el varón, en cambio, es un poco más formal, es un poco más, va a las cosas grandes, etcétera, etcétera. En cada una de nuestras familias, y hay que recordar que todos los seres humanos nacemos de un hombre y de una mujer, y esta complementariedad es el microcosmos que Dios puso desde la creación del mundo para la armonía y el desarrollo de todo el cosmos. ¿Cómo estaba el ser humano en el paraíso? Queridos hermanos, el ser humano en el paraíso gozaba en primer lugar del amor y de la presencia de Dios. Vamos a ver cómo éramos antes del pecado original, queridos amigos, y el catecismo es muy claro, es muy explícito. Lo tenemos que pensar con tristeza, con nostalgia, porque el pecado introdujo muchas cosas negativas en la humanidad y en la historia. Dice así otro catecismo que tengo aquí en mi mano, que se llama el Católico. Dios había concedido a los seres humanos sus dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Queridos hermanos, esa maravilla que el Evangelio, que la Sagrada Escritura nos presenta del hombre que hablaba con Dios, que tenía toda la naturaleza, que no sufría, que no tenía pecado, que no sentía vergüenza uno del otro, era el estado que Dios quería y había previsto para nosotros y que perdimos por el pecado original. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Cuáles son los dones naturales? Los dones naturales, el cuerpo y el alma con sus propias facultades. El cuerpo y el alma con sus propias facultades. En el paraíso, Adán y Eva tenían su cuerpo y su alma como nosotros con sus facultades. Los dones preternaturales eran esas cualidades que perfeccionaban los bienes naturales, es decir, cuerpo, alma y facultades. Con el pecado, esos perdieron estos dones y por lo tanto no los pudieron transmitir a sus hijos y a sus descendientes. ¿Cuáles eran estos dones preternaturales? El primero, el don de la integridad, es decir, el equilibrio de las pasiones y la inmunidad de la concupiscencia.
Ya lo dice la Sagrada Escritura cuando dice que no sentían vergüenza uno del otro, no tenían el desequilibrio de las pasiones, ni tampoco tenían la concupiscencia, que es la tendencia al mal. Concupiscencia de la vida, de los ojos, de la carne, tendencia al mal, tendencia al pecado. Segundo don preternatural era la impasibilidad, es decir, la inmunidad de dolor, sufrimiento y enfermedad. Tal como salimos de la mano de Dios, queridos amigos, no sufríamos nada. No sufríamos nada. Ese es el estado paradisiaco que nosotros podemos imaginar. No sufríamos nada. En tercer lugar, el don de la ciencia. Es decir, teníamos un conocimiento infuso de Dios y de las verdades naturales y sobrenaturales. Lo dice el Génesis cuando dice que Adán y Eva conversaban con Dios, lo conocían, tenían un conocimiento infuso regalado, tenían su mente abierta a Dios como Dios es. Finalmente tenían el don de la inmortalidad. Fue el pecado el que introdujo la muerte en el ser humano, el pecado. Por eso, antes del pecado original, los hombres, como habían salido de la mano amorosa de Dios, tenían la inmortalidad. Y los dones sobrenaturales, que eran la gracia, eran hijos adoptivos de Dios, gozaban de la gracia santificante y con la gracia las virtudes y los dones. Tenían una participación hermosa y santa de la vida de Dios. Queridos hermanos, quiero terminar con una anécdota que me pasó el verano pasado. El verano pasado, ahí por el mes de agosto, finales de agosto, una noche estábamos aquí a orilla del mar de Galilea viendo el surgir de la luna llena. Un momento verdaderamente de cielo. El clima, la tarde, la brisa, la noche y este surgir de la luna gigante, rojiza, preciosa, y que se empezó a reflejar en el mar de Galilea, y estábamos espontáneamente, acabamos todos en silencio, contemplando toda esa belleza, ese momento para mí inolvidable. Y me acerqué a algunos de nuestros voluntarios y voluntarias que estaban aquí y les dije, ¿les gusta esto? Sí, increíble, maravilloso. Le dije, miren, cada uno de nosotros somos infinitamente más bellos que este panorama y esta luna que estamos contemplando. Alguno de estos voluntarios luego me confesó que esa reflexión que yo les hice nunca la había pensado y que le ayudó enormemente a sentirse hija amada de Dios. Por primera vez quizá en su vida había pensado cuánto amor había puesto Dios en crear la persona humana. Queridos amigos, queridos hermanos, esta maravillosa realidad de sentirnos criaturas de Dios, somos criaturas de Dios. Cada ser humano recibe de Dios su alma directamente de Dios. En el momento de su concepción es la base de nuestra dignidad, de nuestro valor, de nuestro respeto, de nuestra fraternidad y también, por supuesto, del amor y el respeto que debemos tener a Dios. Aquí aflora una vez más
esta pregunta del catecismo, que antes era la pregunta número 1 y que a mí me gusta mucho recordar y me la recuerdo a mí siempre. ¿Para qué creó Dios al hombre? Todo lo que acabamos de decir el día de hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? Dios creó al hombre para amarle y servirle en esta vida y después gozar de él en la eterna. Queridos hermanos, al contemplar la obra de la creación y la culminación de la creación con la creación del ser humano, nuestra creación, la mía, tenemos que pensar que Dios me creó para Él, amarle y servirle, y para que después goce de Él en el cielo, esa eternidad divina, amorosa, ese ver a Dios tal cual es, que seguramente será mucho mejor de lo que nosotros podemos pensar y conocer y saber del paraíso terrenal. Dios nos creó para sí, somos sus hijos amadísimos. Cristo mismo aquí con esa mano está recordándonos la creación, está recordándonos la recreación, la redención, y también nos está señalando el amor que Dios nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Vamos a reflexionar esta verdad unos minutos. Yo les invito y les voy a acercar la cámara para que vean esta imagen de estas manos, esta mano de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y que pensemos que un día así Dios me señaló y me creó por su amor, por su predilección, por su benevolencia. Que Dios los bendiga.